La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales de una moderna mansión en un lujoso barrio de San José. Caroline Nelson estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, contemplando el césped inmaculadamente recortado y las magnolias en flor. Sus finos dedos se deslizaban por el frío cristal, dejando marcas apenas visibles. Sobre su mesa estaban los planos de un nuevo proyecto, la renovación de un edificio histórico en el centro de la ciudad que podría suponer un gran avance en su carrera. Las elegantes líneas del papel reflejaban los ángulos agudos de los muebles de diseño del estudio. Cada detalle del interior había sido cuidadosamente elegido, desde la lámpara de pie vintage hasta la moderna lámpara de araña de metal. Caroline siempre había buscado la perfección, y su casa no era una excepción. El teléfono vibró, mostrando el nombre de Gloria. Su mejor amiga llegaba tarde otra vez a su tradicional almuerzo de los sábados. Caroline sonrió al recordar su primer encuentro en la universidad. Una desaliñada Gloria había entrado volando en la sala de conferencias, esparciendo por todas partes bocetos de su próxima colección de moda. «Lo siento, cariño. He tenido una reunión con los proveedores. Estaré allí en 20 minutos», decía el mensaje. Caroline colgó el teléfono y se dirigió a la cocina. La luz que entraba por las vidrieras coloreaba las encimeras de mármol de un cálido tono ámbar. Sacó bayas frescas de la nevera y empezó a colocarlas en una fuente de porcelana, creando un arreglo perfecto. La puerta principal crujió suavemente cuando Jacob regresó de su carrera matutina. Sus pasos, amortiguados por la alfombra, se acercaron a la cocina. Caroline sintió una ligera punzada de inquietud. Su marido se había vuelto cada vez más distante en los últimos meses, absorto en su trabajo y sus pensamientos. «Estás preciosa», se detuvo Jacob en el umbral de la puerta, apoyándose en la jamba. Su uniforme de gimnasia estaba inmaculadamente limpio, extraño para un hombre que supuestamente acababa de volver de correr. «Gloria viene a almorzar». Caroline notó que la comisura de sus labios se estremecía al mencionar a su novia. «¿Te quedas con nosotros?» «Lo siento, mucho trabajo. Tengo que preparar los informes para el lunes». Se pasó una mano por el pelo húmedo, evitando su mirada. Caroline asintió, reprimiendo su decepción. Los almuerzos de los sábados solían ser una tradición familiar. Ahora Jacob encontraba cada vez más razones para saltárselos. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Gloria estaba en la puerta, una espectacular morena vestida con un traje de diseño color marfil. Su aparición era siempre como una ráfaga de viento fresco, brillante pero frío. «Caroline, querida». Gloria envolvió a su amiga en un abrazo, envolviéndola en una nube de perfume caro. «No te imaginas lo loco que ha sido el día». Se acomodaron en el luminoso salón. Caroline sirvió champán en copas de cristal mientras Gloria hablaba de los problemas con la nueva colección de su boutique. El resplandor del sol jugaba con las facetas de las copas, creando caprichosos dibujos sobre el mantel blanco como la nieve. «Por cierto, ¿has empezado ya a preparar el aniversario de tu suegra?», preguntó Gloria despreocupadamente, llevándose a la boca una fresa perfectamente roja. Caroline se quedó helada. El próximo aniversario de Olivia era un tema delicado. Su suegra nunca había ocultado su actitud fría hacia su nuera, creyéndola no lo suficientemente buena pareja para su hijo menor. «Olivia prefiere organizarse ella misma», trató de decir Caroline, ocultando su amargura. «Ni siquiera me enseñó la lista de invitados». «Oh, no te preocupes. Estoy segura de que todo saldrá perfecto». Gloria posó su cuidada mano sobre la palma de la de su amiga. Había una nota extraña en su voz que Caroline no podía reconocer. Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Jacob, ya vestido con un traje de negocios, bajaba las escaleras a toda prisa. «Lo siento, una llamada urgente de la oficina», dijo, dirigiéndose a la salida.
Caroline se dio cuenta de que Gloria le lanzaba una larga mirada. ¿No crees que Jacob trabaja demasiado?, preguntó Gloria terminando su champán. Proyecto importante. Se encogió de hombros Caroline, observando la dispersión de pequeñas burbujas en su copa. Últimamente se demora mucho en la oficina. Hombres. Gloria puso los ojos en blanco pictóricamente, siempre inmersos en sus propios asuntos. Por cierto, ¿te has enterado de la vuelta de Ethan? Caroline se estremeció. El hermano mayor de Jacob no había estado en San José desde hacía 2 años, haciendo obras de caridad en distintos países. ¿Ethan va a volver?, trató de mantener su voz sonando casual. Olivia estaba presumiendo ayer en el club. Parece que el hijo pródigo por fin ha decidido sentar la cabeza. Gloria observó atentamente la reacción de su amiga. Se dice que tiene una oferta para dirigir el departamento de cirugía del Hospital Central. Caroline se levantó para recoger los platos, tratando de ocultar su repentina excitación. Los recuerdos de su último encuentro con Ethan llegaron en una oleada repentina. Su mirada atenta, su cálida sonrisa, el toque casual de su mano. ¿Ya te vas?, preguntó al ver que Gloria recogía sus cosas. Lo siento, cariño. Tengo que echar un vistazo al nuevo envío de la boutique. Gloria besó a su amiga en la mejilla. Nos vemos en el aniversario de Olivia. Cuando la puerta se cerró tras Gloria, Caroline se hundió en una silla. La casa que le había parecido tan acogedora de repente le pareció demasiado grande y vacía. Miró la foto de la repisa de la chimenea. Ella y Jacob el día de su boda, tan felices y enamorados. Al lado había una foto de ellos en la universidad, Gloria con el brazo sobre los hombros y Ethan de pie a un lado, mirando furtivamente en su dirección. El sol del atardecer teñía de dorado las paredes, pero Caroline no se apresuró a encender las luces. En la penumbra, contempló las líneas perfectamente rectas de los muebles, los jarrones de diseño, el mobiliario impecablemente elegido. Todo a su alrededor parecía una hermosa decoración que ocultaba grietas invisibles. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Jacob. No esperes a cenar. La reunión se está alargando. Caroline borró el mensaje sin responder. Últimamente, cada vez pensaba más en que su vida perfecta era como una bonita foto de revista, brillante, impecable y completamente anodina. En el restaurante de moda del centro de San José se oía el zumbido sordo de las voces y el tintineo de los cubiertos. Gloria Bryan estaba sentada en una mesa en el rincón más alejado, removiendo descuidadamente un cóctel sin tocar con una pipa. Su impecable manicura daba golpecitos nerviosos sobre el tablero de madera oscura, delatando su tensión interior. Jacob Nelson apareció exactamente a la hora acordada. Su traje gris se mezclaba con la masa general de trajes de negocios, haciéndole prácticamente invisible a las miradas casuales. Por eso habían elegido aquel lugar para reunirse. Allí podían mezclarse con la multitud de gente de negocios. ¿Sospechaba algo Caroline? Gloria se adelantó, bajando la voz. Jacob negó con la cabeza, mirando el dibujo del mantel. Su anillo de casado brillaba tenuemente en la penumbra del restaurante. El camarero trajo el menú, pero ni siquiera lo miraron. Los altos ventanales del restaurante daban a la concurrida calle, donde la gente se apresuraba en sus quehaceres, ajena a los dramas que se desarrollaban tras los cristales tintados. El resplandor del sol jugaba con las copas de cristal, creando la ilusión de una celebración donde reinaba la tensión. «Mamá llamó esta mañana», rompió Jacob el silencio. «Insiste en que asistas a su aniversario». Gloria sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Olivia Nelson era una figura importante en su complejo juego. Viuda influyente que manejaba los hilos del negocio familiar, nunca había ocultado su decepción por la elección de su hijo menor. «Tu madre siempre supo colocar correctamente las piezas en el tablero». Gloria dio un sorbo a su cóctel. ¿Y Ethan? El rostro de Jacob se crispó ante la mención de su hermano mayor.
Ethan siempre había sido el favorito de su madre, el modelo a seguir, el listón inalcanzable del éxito. Vuelve la semana que viene. La voz de Jacob sonó apagada. Consiguió el puesto de cirujano jefe. En una mesa cercana, una joven pareja celebraba su compromiso. El tintineo de las copas y las risas alegres se colaban por sus oídos. Gloria arrugó la nariz, recordando su reciente conversación con Caroline. Su amiga seguía creyendo en su perfecta amistad, inconsciente de la traición. El teléfono de Jacob vibró en su bolsillo. El nombre de su mujer parpadeó en la pantalla, pero él colgó la llamada. Gloria lo observó con mal disimulada satisfacción. «Tenemos que tener más cuidado», dijo Jacob escondiendo el teléfono. «Sobre todo ahora que Ethan va a volver». Gloria se reclinó en su silla, estudiando al hombre que tenía delante. Jacob siempre le había parecido un débil reflejo de su hermano mayor, pero era esa debilidad la que le hacía perfecto para sus planes. «¿Le tienes miedo?». Una mueca sonó en su voz. «Ethan es demasiado perceptivo». Jacob se ajustó nerviosamente la corbata. «Y siempre ha sentido algo por Caroline». Esta información no era nueva para Gloria. Recordaba las miradas que Ethan le había lanzado a Caroline en la universidad, sus repentinas apariciones en sus reuniones, los toques casuales que hacían que su amiga se sonrojara avergonzada. Al otro lado de la ventana empezó a lloviznar, borrando los contornos de los transeúntes. Las gotas caían por el cristal, creando extraños dibujos. Gloria sacó un sobre del bolso y lo puso delante de Jacob. «¿Qué es esto?». Se tomó su tiempo para tocar el sobre. «La prueba de que tu esposa perfecta no lo es tanto», sonrió Gloria. «Olivia estará encantada». Jacob abrió lentamente el sobre. Sus manos temblaron débilmente mientras hojeaba el contenido. Las fotos eran de Caroline entrando en el centro médico de Planned Parenthood. «Ella no pudo darte un heredero», la voz de Gloria estaba llena de simpatía fingida. «Y sin embargo, la continuación de la dinastía es tan importante para tu madre». El ambiente del restaurante se estaba volviendo sofocante. Jacob se aflojó el nudo de la corbata, intentando hacer frente a sus emociones. Sabía de los problemas con el embarazo, pero Caroline nunca había hablado de las visitas al médico. «¿De dónde has sacado esas fotos?». Su voz sonaba ronca. «Tengo mis fuentes». Gloria volvió a meter el sobre en el bolso. «Eso no es lo importante. Lo que importa es que te ocultó la verdad». Jacob miró por la ventana, donde la lluvia se había convertido en un auténtico aguacero. Los transeúntes se apresuraban a resguardarse de la lluvia, abriendo paraguas y metiéndose en los edificios cercanos. Era como si la ciudad intentara llevarse todos los secretos y las intrigas. «¿Qué sugieres?», preguntó finalmente. «El aniversario de tu madre es el momento perfecto». Se inclinó Gloria más cerca. «Todo el mundo se reunirá. Incluso tu impecable hermano estará allí». Un brillo depredador apareció en sus ojos. El plan que había estado urdiendo durante meses empezaba a tomar forma. Caroline, su mejor amiga, no tenía ni idea de la sorpresa que le esperaba en la reunión familiar. «¿Y si Ethan?». Jacob empezó, pero Gloria le interrumpió. «Déjame a Ethan a mí». Sacó su pintalabios y se pintó tranquilamente los labios, mirándose en el pequeño espejo. «Todo el mundo tiene sus debilidades, incluso tu hermano perfecto». El atardecer descendía sobre la ciudad, iluminando las luces de las ventanas de los edificios de oficinas. El restaurante se iba llenando poco a poco de nuevos clientes. Jacob echó un vistazo a su reloj. Se acercaba la hora de cenar, y probablemente Caroline estaría esperándole en casa. «Tengo que irme», se levantó, evitando la mirada de Gloria. «Por supuesto, querido», sonrió ella, notando su vacilación. «Saluda a tu encantadora esposa». Cuando Jacob se marchó, Gloria sacó su teléfono y marcó el número de Olivia Nelson. Tras unos pitidos, sonó una voz autoritaria. «Espero que tengas buenas noticias». «Todo va según lo previsto».
Gloria se reclinó en su silla, contemplando su impecable manicura. Jacob está listo. Ahora todo gira en torno a tu aniversario. No me falles. Olivia sonó una advertencia en su voz. No he aguantado tantos años a este advenedizo en nuestra familia para que ahora salga algo mal. Gloria dio por terminada la conversación y miró por la ventana. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un brillo húmedo en el pavimento y los reflejos de los letreros de neón en los charcos. Imaginó la cara de Caroline cuando supiera la verdad y sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. La mansión de la familia Nelson, en el lujoso barrio de San José, zumbaba como una colmena alborotada. Olivia estaba sentada en su sillón favorito del salón, observando el ajetreo de los criados que colgaban elaboradas guirnaldas y disponían jarrones de cristal con orquídeas blancas. Su dura mirada detectaba el más mínimo fallo en los preparativos del aniversario. Las pesadas cortinas estaban abiertas, dejando entrar el sol de la tarde en la habitación. La luz jugaba con la plata de la familia y los candelabros antiguos pulidos hasta el brillo. Cada detalle del interior gritaba riqueza y posición en la sociedad. Caroline se detuvo en la puerta, observando a su suegra. Olivia había estado inusualmente animada los últimos días, como si se estuviera preparando no solo para unas vacaciones, sino para alguna actuación importante. «Ah, ahí estás». Olivia apenas giró la cabeza en dirección a su cuñada. «Espero que hayas elegido un atuendo apropiado. No me gustaría que te vieras inapropiada». Caroline apretó los puños a la espalda, manteniendo la compostura exterior. 8 años de matrimonio no habían hecho más cálida la relación con su suegra. Gloria me ayudó a elegir el vestido. Notó que los ojos de Olivia brillaban al mencionar ese nombre. Gloria, esa es quien realmente entiende la importancia. Olivia utilizó deliberadamente la expresión inglesa, enfatizando su sofisticación. Por cierto, ¿sabías que Ethan ha vuelto? A Caroline le dio un vuelco el corazón. Había oído hablar del regreso del hermano mayor de su marido, pero no esperaba que fuera tan pronto. Jacob no lo dijo. Intentó que su voz sonara indiferente. Tu marido ha estado demasiado ocupado con el trabajo últimamente. Olivia se ajustó el collar de perlas que llevaba al cuello. Aunque puede que no sea solo por el trabajo. Había una insinuación en su tono que provocó un escalofrío en Caroline. Antes de que pudiera replicar, una criada entró en el salón con una bandeja de té. «Señora, ha llamado el señor Ethan. Estará aquí dentro de 1 hora», anunció, sirviendo tazas de la mejor porcelana. «Excelente». Olivia sonrió satisfecha. «Caroline, querida, ¿por qué no te quedas a tomar el té? Estoy segura de que te interesará conocer los logros de Ethan». No sonó como una invitación, sino como una orden. Caroline se hundió en la silla frente a su suegra, sintiéndose interrogada. La luz del sol le daba en la cara, haciéndola entrecerrar los ojos y creando una excusa conveniente para no mirar a Olivia a los ojos. El ruido de un coche al llegar rompió el tenso silencio. Ethan apareció en la puerta unos minutos después, alto, esbelto, con una ligera cana en las sienes que lo hacía aún más atractivo. Su presencia parecía llenar la habitación de aire fresco. «Mamá», se inclinó y besó a Olivia en la mejilla. Volviéndose hacia Caroline, se quedó inmóvil un momento, como indeciso sobre cómo saludarla. «Caroline», su voz sonaba suave, casi íntima. «Sigues igual de guapa». Olivia chasqueó la cuchara contra la taza, desafiante. «Ethan, háblame de tu nuevo puesto. Seguro que a Caroline le interesa conocer tus progresos». La siguiente hora transcurrió entre conversaciones sobre medicina y obras de caridad. Ethan habló de su trabajo en puntos conflictivos, operaciones complejas y vidas salvadas. Caroline se sorprendió a sí misma sin poder apartar los ojos de sus manos. Fuertes manos de cirujano capaces de obrar milagros. «¿Y cómo van tus proyectos, Caroline?», preguntó Ethan de repente. «Siempre has soñado con crear algo especial».
Está reformando algún edificio antiguo, interrumpió Olivia. Aunque podría dedicar más tiempo a su familia. ¿Verdad, querida? Caroline sintió que el color inundaba sus mejillas. La insinuación de que no tenía hijos era demasiado obvia. Ethan frunció el ceño, claramente descontento con el comentario de su madre. Renovar edificios históricos requiere un talento especial, pronunció, mirando directamente a Caroline. No todo el mundo es capaz de ver la belleza en lo que otros consideran arruinado. Sus palabras dejaron a Caroline sin aliento. En ese momento, la puerta principal se abrió y entraron Jacob y Gloria. Hablaban animadamente, pero se callaron al ver a la gente en el salón. ¡Qué sorpresa!, dijo Gloria, echando un vistazo a la habitación. Ethan, no sabía que ya habías vuelto. Recién bajado del avión. Se levantó él, besándole galantemente la mano. Me alegra ver que sigues tan preocupado por tus amigos como tú. Caroline podía oír la sutil ironía en sus palabras. Jacob se movía de un pie a otro, evitando mirar a su mujer y a su hermano. Estábamos discutiendo los detalles de la gala de mañana. Gloria se dejó caer con elegancia en una silla. Jacob tuvo la amabilidad de ayudarme a elegir un regalo para Olivia. ¡Qué bien! Olivia sonrió satisfecha. Gloria siempre ha tenido un gusto impecable. ¿Verdad, Caroline? El aire de la habitación pareció espesarse. Caroline podía sentir las miradas de todos los presentes. La estudiosa de Ethan, la triunfante de Gloria, la culpable de Jacob y la apreciativa de Olivia. Tengo que irme, se levantó, intentando no delatar el temblor de su voz. Tengo que comprobar los últimos detalles del proyecto. Te acompaño. Ethan dio un paso al frente, pero Jacob le cerró el paso de repente. No hace falta, hermano. Estás fuera del camino. Llevaré a mi mujer yo mismo. Caroline se dirigió a la salida, percibiendo la tensión que se estaba creando entre los hermanos. En la puerta, se volvió y se encontró con la mirada de Gloria. Algo parecido a la compasión brilló en los ojos de su amiga, y eso hizo que le doliera aún más. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un púrpura oscuro. Caroline estaba sentada en el coche junto a su marido, viendo pasar las luces por la ventanilla. Jacob permanecía en silencio, agarrando con fuerza el volante. En el coche había un ligero aroma a perfume familiar, el mismo que usaba Gloria. Mañana es el gran día, dijo finalmente Jacob. Mamá espera que salga perfecto. Caroline asintió, sin confiar en su voz. Podía sentirlo. Mañana realmente cambiaría todo, pero no de la manera que Olivia había planeado. En casa, permaneció largo rato frente al espejo, mirando el vestido que Gloria había elegido. El corte perfecto acentuaba su figura, el color azul intenso teñía sus ojos. Su mejor amiga sabía realmente cómo hacer irresistible a una mujer, sobre todo si esa mujer iba a ser la protagonista de la cruel obra de alguien. El lujoso vestíbulo del Club de Campo San José relucía con arañas de cristal y dorados. Altas ventanas francesas daban a los jardines inmaculadamente cuidados, donde las guirnaldas centelleaban entre los rosales podados. El sol del atardecer coloreaba el cielo con suaves tonos melocotón, proporcionando el telón de fondo perfecto para la celebración del aniversario de Olivia Nelson. Caroline estaba de pie junto a la ventana, ajustando distraídamente los pliegues de su vestido azul oscuro. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal, irreal. Los invitados iban llegando uno a uno. Representantes de la alta sociedad de San José, socios de la familia Nelson, viejos amigos de Olivia. Los camareros se deslizaban en silencio entre los grupos de invitados, llevando bandejas de champán y aperitivos gourmet. Jacob se mantenía a distancia, absorto en la conversación con sus socios. Su traje nuevo le sentaba perfectamente a su esbelta figura, pero su corbata estaba ligeramente torcida, un detalle que Caroline habría corregido antes.
Ahora se limitaba a observarlo de reojo, sintiéndose extrañamente ajena. Olivia brillaba en el centro de la sala. Su vestido marfil, bordado con perlas, creaba la imagen de una majestuosa matrona. El collar de perlas que llevaba al cuello resplandecía en los candelabros, al igual que la mirada triunfante que dirigió a los invitados. «Caroline, cariño». La voz de Gloria sonó inesperadamente cercana. «Este vestido está hecho para ti». Gloria estaba deslumbrante con un vestido escarlata con una profunda abertura. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elaborado peinado que dejaba al descubierto un largo cuello con un collar de diamantes, demasiado caro para la dueña de una pequeña boutique. «Gracias por el consejo con la elección del atuendo». Caroline trató de sonreír. «Tú también estás preciosa». «Ah, ¿esto?». Gloria tocó el collar descuidadamente, solo un regalito de un admirador secreto. Ethan apareció en el otro extremo del pasillo. Su presencia pareció cambiar la energía de la sala. Se movía entre los invitados con desenfado, deteniéndose para saludar brevemente. Su impecable smoking realzaba sus anchos hombros y su esbelta figura. Los músicos empezaron a tocar una ligera composición de jazz. El sonido del saxofón flotó sobre las cabezas de los invitados, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Caroline vio que Jacob echaba un vistazo furtivo a su reloj y asentía a Gloria. Olivia se acercó a la pequeña tarima donde habían colocado el micrófono. La música se apagó. Los invitados se volvieron hacia la anfitriona de la velada, esperando el tradicional discurso de agradecimiento. «Queridos amigos», la voz de Olivia sonó fuerte y segura. «Me alegra veros a todos en mi celebración. La familia es lo más importante en la vida, ¿verdad?». Su mirada se detuvo en Caroline, y en ella se leyó un triunfo mal disimulado. «Me alegra especialmente que mis dos hijos, Ethan y Jacob, estén hoy aquí, y, por supuesto, nuestros amigos íntimos». Gloria caminó lentamente hacia el estrado, con los tacones marcando un ritmo constante sobre el suelo de mármol. Jacob palideció, pero permaneció de pie. «Creo que hoy es un día perfecto para hacer anuncios importantes», hizo una pausa Olivia. «Gloria, querida, ¿tienes algo que decir a nuestros invitados?». Caroline sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, convirtiendo los segundos en horas. Vio a Gloria subir las escaleras, con los ojos brillando a la luz de la lámpara de araña, mientras Jacob apartaba la mirada. «Queridos amigos», la voz de Gloria sonó con un triunfo apenas contenido. «A partir de hoy, soy la señora de esta casa». Se hizo un silencio ensordecedor en la sala. Caroline sintió las miradas de todos los presentes, compasivas, curiosas, regodeándose. «Caroline, lo siento», Gloria se volvió hacia su amiga. «Pero sabes que siempre consigo lo que quiero. Jacob y yo llevamos más de un año enamorados». Olivia sonrió satisfecha mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Ethan dio un paso adelante, pero fue detenido por el gesto de advertencia de su madre. «Bueno, supongo que deberíamos brindar por la nueva señora de la casa». Olivia levantó su copa. «Por Gloria». Caroline se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Sus tacones repiquetearon sobre el mármol mientras medía sus pasos hacia la puerta. Gloria bajó rápidamente del estrado, impidiéndole el paso. «No tan deprisa, querida», sonó en su voz una mal disimulada sorna. «La fiesta acaba de empezar». En ese momento se abrieron las puertas principales. En el umbral había un hombre cuya aparición no entraba en los planes de los conspiradores. Caroline no pudo verle la cara, pero por la palidez de Gloria y el brusco enderezamiento de Olivia, supo que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. Se hizo un silencio estrepitoso en la sala. Incluso los músicos habían dejado de tocar, congelados con los instrumentos en las manos. Todos los ojos estaban fijos en el hombre, cuya sombra se extendía por el suelo de mármol, llegando hasta el centro de la sala.
Caroline sintió que alguien le tocaba suavemente el codo. Ethan estaba a su lado, dispuesto a apoyarla en cualquier momento. Su presencia la animaba, pero ella sabía que la verdadera tormenta no había hecho más que empezar. «Vamos, no te preocupes por mí», llegó una voz tranquila pero autoritaria desde la puerta. «Solo he venido a felicitar a la querida Olivia por su aniversario, y no solo en él parece». Caroline se giró lentamente. En la puerta estaba el hombre que menos esperaba ver en aquella celebración de la vida. El hombre cuya aparición podría arruinar el plan cuidadosamente construido de Gloria y Olivia. El hombre que conocía todos los secretos de la familia Nelson. Olivia fue la primera en romper el silencio. Su voz tembló ligeramente, traicionando un miedo mal disimulado. «Richard, no te esperábamos». La forma en que pronunció ese nombre contaba una historia que ni siquiera sus propios hijos conocían. Una historia que podía ponerlo todo patas arriba justo hoy, en el momento de un supuesto triunfo. Gloria se movió nerviosa con su collar de diamantes, cuyo origen parecía ahora demasiado obvio. Jacob le miraba como si hubiera visto un fantasma. Ethan era el único que no parecía sorprendido por el intruso. Caroline se encontraba en el centro de la escena, sintiendo que a su alrededor se desarrollaba algo más que un drama familiar. Algo le decía que esta velada no iba a terminar como sus enemigos habían planeado. El brillo de las lámparas de araña del salón de banquetes palidecía en comparación con la dura mirada de Richard Nelson. El hermano mayor del difunto marido de Olivia, un hombre cuyo nombre no se pronunciaba en la familia desde hacía décadas, entró a grandes zancadas en el centro de la sala. Su aparición pareció dividir el tiempo en antes y después. Los invitados se congelaron, convirtiéndose en extras silenciosos del drama que se desarrollaba. Los camareros se detuvieron con sus bandejas, los músicos dejaron a un lado sus instrumentos. En el aire flotaba el aroma de un perfume caro, mezclado con el olor del miedo y la incertidumbre. Caroline observó cómo cambiaban los rostros de los presentes. La sonrisa triunfal de Gloria se convirtió en una mueca tensa. Jacob se había puesto tan pálido que parecía a punto de desmayarse. Olivia, que hacía un momento se regodeaba en su poder, aferró convulsivamente su copa de champán. ¡Qué celebración tan maravillosa! La voz de Richard era tranquila y profunda. Debo confesar que no había visto un espectáculo tan espectáculo. Su mirada se detuvo en el collar de diamantes de Gloria. Ella se tocó la joya, como si tratara de ocultarla a la vista. «Richard, esto es un evento privado». Olivia intentó tomar el control de la situación. «Aquí no eres el invitado de honor. Tampoco lo son algunos de los presentes», sonrió él, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Por ejemplo, estos hermosos diamantes de la colección de mi difunta esposa. ¿No es así, Olivia?» Un susurro ahogado recorrió el vestíbulo. Gloria se sacudió como si la hubieran abofeteado, con la mano congelada en el collar. Ethan se acercó a Caroline, apretando discretamente la palma de su mano como apoyo. «No sé a qué te refieres». La voz de Olivia tembló. «Esas joyas fueron robadas la noche en que murió mi esposa», terminó Richard por ella. «La misma noche en que tú, querida nuera, decidiste que había llegado el momento de cambiar el equilibrio de poder en la familia». Caroline sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La historia de la familia Nelson apareció de repente bajo una luz diferente. Vio que Jacob se agarraba al respaldo de su silla, buscando apoyo. «Papá nunca nos dijo», empezó, pero Richard lo interrumpió. «Tu padre, mi hermano menor, era demasiado noble para revelar la verdad. Prefería pasar desapercibido y dejar que tu madre gobernara la casa, pero él no sabía lo principal». Olivia dejó el vaso bruscamente en la bandeja de un camarero que pasaba. El tintineo del vaso hizo sonar la alarma. «¡Ya basta!», se quebró la voz en un grito. «No tienes derecho a...». «Sí lo tengo».
Richard sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Sobre todo ahora que la historia se repite. ¿No te parece, Gloria? Gloria dio un paso atrás, con la cara contorsionada por el miedo. Los diamantes de su cuello parecieron desvanecerse y convertirse en cristal. No lo entiendo. Intentó mantener la compostura. Olivia me dio este collar. Por supuesto, asintió Richard. Igual que ella te regaló el derecho a destruir a otra familia. La historia del robo de la joya podría olvidarse si no fuera por una cosa. Abrió el sobre y sacó una vieja fotografía. Mostraba a una joven Olivia junto a un hombre que se parecía mucho a Ethan. ¿Te reconoces, querida nuera? ¿Y a mi hijo mayor? Un suspiro ahogado recorrió la sala. Ethan dio un paso adelante, con el rostro petrificado. ¿Qué has dicho? Su voz sonaba ronca. ¿Tu hijo? Caroline desvió la mirada de la fotografía a Ethan, notando cada vez más similitudes con el hombre de la foto. La misma línea de la barbilla, los mismos ojos, el mismo giro de hombros. Lo siento, hijo mío. Richard miró a Ethan con dolor y ternura. Tu madre no murió de enfermedad. Fue por el veneno que le puso en la medicación una mujer que soñaba con ocupar su lugar. Olivia retrocedió tambaleándose, agarrando la mesa de champán. Las copas temblaron, creando una melodía aterradora. Eso es mentira, se quebró la voz. Todos estos años has guardado silencio y ahora intentas destruir a mi familia. No, Olivia, Richard negó con la cabeza. Fuiste tú quien destruyó a mi familia. Mataste a mi mujer, robaste sus joyas y luego te casaste con mi hermano convenciendo a todos de que era lo mejor para los niños. Gloria se quitó lentamente el collar y lo colocó sobre la mesa más cercana. Le temblaban las manos y tenía el maquillaje manchado de lágrimas. No lo sabía, susurró. Te juro que no lo sabía. Claro que no lo sabías. Richard la miró con lástima. No eras más que un peón en el juego de otro, como Jacob, como todos nosotros. Caroline sintió que las náuseas le subían a la garganta. Todos estos años había vivido en una casa construida sobre mentiras y traición, compartiendo refugio con una mujer capaz de asesinar. Caroline, Ethan se volvió hacia ella, con los ojos llenos de dolor. Ahora entiendes por qué no pude... No terminó. En ese momento, Olivia cogió un pequeño revólver de su bolso. Nadie va a destruir lo que he pasado tantos años construyendo. Le temblaba la mano del revólver. Nadie. Los invitados se precipitaron hacia las salidas presas del pánico. El tintineo de vasos rotos se mezcló con gritos y pisotones. Jacob se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Gloria se escondió detrás de una columna y sus sollozos resonaron en las paredes. Richard no se movió. Miró a Olivia con una sonrisa triste. Siempre has sido predecible, querida. Por eso hice que mis hombres revisaran tu bolso en la entrada. El revólver no está cargado. Olivia apretó el gatillo. Un seco chasquido confirmó sus palabras. El revólver cayó de sus debilitados dedos, golpeando el suelo de mármol con un sonoro ruido sordo. «Se acabó», pronunció Richard. «La policía está de camino. Tienen todas las pruebas del crimen de hace 20 años». Caroline sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los fuertes brazos de Ethan la levantaron, impidiendo que cayera. Le miró a los ojos del hombre al que había amado todos estos años sin conocer su verdadera historia. «Lo siento», susurró. «Debería habértelo dicho antes, pero el juramento que le hice a mi padre...» Fuera de las ventanas, las sirenas de la policía aullaban. Brillos rojos y azules parpadeaban en las paredes del salón de banquetes, convirtiendo la lujosa estancia en la escena de un drama criminal. La comisaría de San José recibió a Caroline con el zumbido sordo de las voces y el fresco zumbido de las luces fluorescentes. Las paredes grises del pasillo parecían haber absorbido 1000 historias como la que se había desarrollado en el aniversario de Olivia.
Caroline estaba sentada en una silla de plástico duro, agarrada a un vaso de papel con café frío. Su inmaculado vestido azul estaba arrugado y su alta melena despeinada. En el reflejo de la mampara de cristal podía ver su propia cara, pálida y con ojeras. Las últimas horas habían convertido unas lujosas vacaciones en una investigación policial. En la sala de interrogatorios contigua estaba Olivia. A través de las persianas, Caroline podía distinguir su silueta, todavía majestuosa a pesar de las esposas. Incluso ahora, acusada de un crimen de hacía 20 años, se mantenía como una reina. El sonido de unos pasos que se acercaban hizo que Caroline levantara la cabeza. Ethan caminaba por el pasillo, con el rostro desencajado, pero la mirada fija. Se detuvo junto a ella, vacilante. «Los detectives quieren hablar contigo». Su voz sonaba ronca. «¿Estás bien?» Caroline asintió, aunque nada estaba bien. El mundo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. El hombre que creía que era solo el hermano mayor de su marido resultó ser el hijo de una mujer asesinada, y la mujer a la que había temido y respetado resultó ser una asesina. Gloria apareció en el fondo del pasillo, acompañada de un abogado. Su vestido escarlata parecía inapropiadamente brillante en el austero entorno de la comisaría. Al ver a Caroline, aminoró el paso, pero la abogada la condujo insistentemente en la otra dirección. «Ella confesó», dijo Ethan en voz baja. «Lo contó todo sobre la conspiración con Olivia, sobre cómo consiguió el collar como pago por destruir vuestro matrimonio». Caroline dejó la taza de café en el alféizar. Le temblaban las manos, pero no de miedo sino de rabia. Los años de amistad, los secretos que habían compartido, los sueños de los que habían hablado, todo había resultado ser mentira. En ese momento se abrió la puerta de la sala de interrogatorios y sacaron a Jacob. Parecía destrozado, con su caro traje arrugado y la corbata torcida. Al ver a su mujer, intentó acercarse, pero el escolta lo sujetó por el codo. «Caroline, por favor», le temblaba la voz. «No sabía nada del crimen de mi madre. Juro que no sabía nada». Ella miró fijamente a su marido, intentando ver en él al hombre que una vez había amado, pero solo veía una sombra débil, una marioneta en manos de su autoritaria madre. «¿Y de qué sabías, Jacob?» Su voz sonaba desacostumbradamente fría. «¿Sobre cómo Gloria consiguió el collar de tu tía muerta? ¿Sobre cómo tu madre planeaba destruir nuestra familia?» Jacob apartó la mirada y sus hombros se hundieron aún más. La escolta lo condujo en dirección a las celdas de detención. El sonido de los pasos resonó en las paredes. Richard Nelson apareció en el pasillo como un fantasma del pasado. Su pelo gris y su traje severo le daban el aspecto de un juez dispuesto a dictar sentencia. Se detuvo frente a Caroline con una mirada llena de simpatía. «Siento que te hayas visto envuelta en esta historia», pronunció. «Hace 20 años no podía proteger a mi mujer, pero hoy no dejaré que la historia se repita». Caroline sintió que Ethan se tensaba a su lado. Por primera vez se dio cuenta de lo parecidos que eran, padre e hijo, separados por un crimen cometido por ansias de poder y dinero. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué has esperado tanto?» Richard se acercó a la ventana. Amanecía tras el cristal, coloreando el cielo de San José en suaves tonos rosados. «Esperé a que Olivia cometiera un error», respondió. «Cuando me enteré de sus planes de utilizar a Gloria del mismo modo que una vez utilizó a una joven enfermera para matar a mi mujer, lo supe. Había llegado el momento». Un detective apareció en el pasillo, un hombre de mediana edad y aspecto cansado con un cuaderno andrajoso en las manos. «Señorita Nelson», se dirigió a Caroline, «estamos listos para tomarle declaración». Ethan dio un paso adelante como si quisiera protegerla, pero Caroline lo detuvo con un movimiento de la mano. «Está bien», dijo. «Estoy dispuesta a contarte todo lo que sé». La sala de interrogatorios era pequeña y sofocante.
Caroline estaba sentada en una mesa de metal, mirando a un espejo unidireccional. Sabía que Ethan estaba ahora detrás del cristal, y ese pensamiento le dio fuerzas. «Háblenos de su relación con Gloria Bryan», empezó el detective. Caroline respiró hondo. La historia de su amistad pasó ante sus ojos como los fotogramas de una vieja película. Su primer encuentro en la universidad, sus sueños comunes para el futuro, su apoyo en los momentos difíciles. ¿Era todo real o solo una hábil representación? Nos conocimos hace 12 años. Entonces no sabía que su llegada a mi vida formaba parte del plan de otra persona. Las sirenas sonaron al otro lado de la ventana. Otra patrulla regresaba de su turno de noche. La vida de la ciudad continuaba, a pesar de los dramas que se desarrollaban entre las paredes de la comisaría. Se oyeron gritos en el pasillo. Olivia pedía un abogado. Su voz, antes dominante y segura, ahora se quebraba en notas histéricas. Caroline se estremeció, pero siguió declarando. El detective registró metódicamente cada palabra, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. La historia de traición y manipulación se desarrollaba en las páginas de su cuaderno como una novela negra. Cuando terminó el interrogatorio, Caroline se sintió desolada. Salió al pasillo, donde Ethan la esperaba. Sin mediar palabra, le tendió su chaqueta. La habitación estaba fría y su vestido de noche no abrigaba. «Vamos a casa», le dijo en voz baja. «Ya no tengo casa», replicó Caroline. «Todo era mentira». «No todo». Ethan le tocó suavemente el brazo. «Mis sentimientos por ti nunca fueron mentira. Incluso cuando callé sobre mi pasado, incluso cuando dejé que te casaras con tu hermano. Por fin había amanecido. Los primeros rayos de sol atravesaban las persianas, creando un dibujo de rayas en las paredes. En algún lugar de la parte trasera del edificio, una puerta se cerró de golpe mientras se llevaban a Olivia. Sus pasos, antes seguros y dominantes, sonaban ahora como una marcha fúnebre. Caroline miró su alianza, el símbolo de un matrimonio basado en mentiras. Se lo quitó lentamente y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta de Ethan. «Necesito tiempo», dijo. «Tiempo para averiguar qué era real y qué formaba parte del juego de otra persona». Ethan asintió. En sus ojos se leía comprensión y paciencia. Estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta. Tras las ventanas de la comisaría, la ciudad se despertaba. Un nuevo día traía nuevas historias, nuevos dramas, nuevos comienzos. Pero para Caroline, este amanecer significaba el final de una vida y el incierto comienzo de otra. Un pequeño hotel frente al mar en Santa Cruz se convirtió en el refugio temporal de Caroline. Su habitación del tercer piso daba al océano, y el sonido de las olas daba una sensación de paz. La niebla matinal envolvía la costa, ocultando la línea del horizonte y difuminando los límites entre el mar y el cielo. Caroline estaba sentada en un sillón de mimbre en el balcón, envuelta en una suave tela escocesa. Una taza de té verde frío estaba sobre la mesa a su lado. Había pasado una semana desde aquella noche en la comisaría, pero los recuerdos seguían atormentándola, regresando como huéspedes inoportunos a altas horas de la madrugada. Los periódicos bullían con titulares sobre el escándalo en la casa de los Nelson. Los periodistas desenterraban la historia de 20 años atrás, saboreando cada detalle del crimen de Olivia. Las fotos de Gloria esposada y Jacob llorando ocupaban las portadas de los periódicos locales. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Una criada estaba en el umbral con un sobre en la mano. «Ha llegado esto para usted, señorita». La mujer le tendió la carta y se apresuró a marcharse. Caroline reconoció la letra de Gloria. Su antigua amiga le escribía desde el centro de detención donde esperaba el juicio. La carta le escocía en las manos, pero Caroline se obligó a desdoblar el pesado papel. «Querida Caroline, sé que nunca me perdonarás y no te estoy pidiendo perdón, pero debes saber la verdad. Olivia me encontró hace 10 años,
cuando mi boutique estaba al borde de la quiebra. Me ofreció ayuda financiera a cambio de un favor, conocerte en la universidad y convertirme en tu mejor amiga. Caroline arrugó la carta antes de terminar de leerla. El sol se elevaba sobre el océano, coloreando las olas con tonos dorados. Las gaviotas rodeaban el muelle, sus gritos sonaban como llantos. El teléfono vibró. Un mensaje de Ethan. Preguntaba a diario por su bienestar, pero nunca imponía su sociedad. Su preocupación era imperceptible pero constante, como el faro de un barco perdido. Jacob ha solicitado el divorcio, decía el mensaje. Sus abogados se pondrán en contacto contigo. Caroline dejó el teléfono sobre la mesa. Extrañamente, la noticia del divorcio no despertó ninguna emoción en ella. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una escenografía hábilmente construida con un vacío detrás. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Richard Nelson, con una carpeta en las manos. «Disculpe la intrusión», dijo cansado pero decidido. «Hay cosas que debes saber». Caroline le invitó a pasar. Richard se acomodó en un sillón junto a la ventana y sacó viejas fotografías de la carpeta. «Esta es tu verdadera madre», le mostró una instantánea de una joven muy parecida a Caroline. «Trabajó como enfermera en el mismo hospital donde Olivia envenenó a mi mujer». La habitación pareció encogerse alrededor de Caroline. Sabía que era hija adoptiva, pero nunca había buscado a sus padres biológicos. «Se llamaba Elizabeth Stone», continuó Richard. «Se enteró del crimen de Olivia por accidente, y una semana después murió en un accidente de coche, dejando una hija de 1 año. Tú». Caroline se quedó mirando la fotografía como hipnotizada. Los mismos ojos, la misma curva de los labios, la misma línea de la barbilla. La historia de su vida adquirió de pronto un nuevo y siniestro significado. Olivia lo sabía, le tembló la voz. Todo este tiempo, ella sabía quién era yo. Sí, Richard sacó otro documento. Organizó tu adopción por cierta familia, te vio crecer, y luego te tendió una trampa para que conocieras a Jacob. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, empañando la vista del océano. Caroline se levantó y se acercó a la ventana, presionando la palma de la mano contra el frío cristal. «¿Por qué?», preguntó sin darse la vuelta. «¿Por qué haría eso?» «Control», respondió Richard. «Y miedo. Eras un recordatorio viviente de su crimen. Al mantenerte cerca, sentía que tenía poder sobre la situación». Se oyeron pasos en el pasillo. Algunos de los inquilinos se apresuraban a desayunar. Los sonidos de la vida cotidiana parecían ahora tan distantes e irreales. ¿Lo sabía Ethan? Esa pregunta la había atormentado desde la revelación. No, Richard negó con la cabeza. Les oculté la verdad a mis 2 hijos. Pensé que era lo mejor, pero me equivoqué. Caroline volvió a su silla. La carta de Gloria seguía arrugada sobre la mesa. Muchas cosas se estaban aclarando ahora. El extraño comportamiento de su suegra, su inexplicable aversión, su constante control. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Vive, respondió Richard con sencillez. Tu madre murió intentando desenmascarar a un asesino. Sobreviviste y creciste como una mujer fuerte. Ahora eres libre de las manipulaciones de Olivia. Volvieron a llamar a la puerta. Ethan estaba en el umbral, empapado por la lluvia. Su mirada se desvió de su padre a Caroline, la comprensión reflejada en su rostro. «¿Se lo has dicho?» No era una pregunta. Richard se levantó y guardó los papeles en una carpeta. La verdad puede doler, pero también cura. No dejes que el pasado determine tu futuro. Cuando la puerta se cerró tras él, se hizo el silencio en la habitación. Ethan estaba de pie junto a la ventana, con su silueta claramente perfilada contra el cielo gris. «Lo siento», dijo finalmente. «Si lo hubiera sabido antes...» «No tienes por qué», Caroline se acercó a él. «Todos éramos peones en el juego de otro.
La lluvia se intensificó, convirtiendo el mundo fuera de la ventana en un lienzo borroso. Pero en su interior, Caroline sintió claridad por primera vez en mucho tiempo. Era como si la niebla que había envuelto su vida empezara a disiparse. Vendí mi participación en el estudio de arquitectura, dijo. Quiero empezar de nuevo, en otra ciudad. Ethan se volvió hacia ella, con los ojos llenos de esperanza y ansiedad. Me voy a Seattle, continuó Caroline. Van a abrir una nueva clínica allí y necesitan un cirujano general. ¿Estás sugiriendo que vaya contigo? Pude oír la sorpresa en su voz. Estoy sugiriendo que ambos empecemos una nueva vida. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sin las sombras del pasado, sin las expectativas de los demás, solo ser nosotros mismos. Fuera de la ventana, la lluvia empezaba a amainar. La luz del sol se abría paso entre las nubes cada vez más finas, creando un sendero centelleante en el agua. Era como si la naturaleza diera una señal. Después de cada tormenta, hay un claro. La sala del Tribunal del Condado de Santa Clara estaba abarrotada. Los pesados bancos de roble estaban llenos de periodistas, miembros de la alta sociedad de San José y curiosos, deseosos de ver el acto final del drama de la familia Nelson. El sol de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales, creando un extraño patrón de luces y sombras en el suelo de mármol. Caroline estaba sentada en primera fila. Su estricto traje gris contrastaba con la palidez de su rostro. Ethan estaba a su lado y su presencia le daba fuerzas. Durante el último mes se había convertido en su roca, un apoyo silencioso en un mar de caos. Las puertas de la sala se abrieron y los escoltas hicieron pasar a Olivia. La otrora majestuosa señora de la casa Nelson parecía ahora envejecida y rota. Las túnicas de presidiaria sustituían a los trajes de diseño, y las raíces grises asomaban por su pelo teñido, antes impecable. Gloria fue la siguiente en aparecer. Su intento de parecer elegante incluso con el atuendo estándar de la prisión resultaba patético. Evitó mirar en dirección a Caroline, pero su mirada volvía una y otra vez al collar de diamantes que había sobre la mesa de pruebas. Jacob estaba sentado en el estrado y su postura, antes segura, había sido sustituida por la de un hombre que lo había perdido todo. El divorcio había finalizado hacía una semana, pero él nunca se había quitado el anillo, el último vínculo con una vida que se había construido sobre mentiras. La jueza, una mujer mayor de mirada perspicaz, tomó asiento. El ruido en la sala se apagó, como si alguien hubiera desconectado el sonido. Comenzó la lectura de la acusación. La historia de 20 años atrás se desplegó ante el público como un sombrío espectáculo. El asesinato de la esposa de Richard Nelson, el veneno mezclado en su medicación, las joyas robadas. Luego, la muerte de la enfermera Elizabeth Stone, madre de Caroline, un accidente de coche simulado. La fiscal, una joven con buen ojo, presentó metódicamente las pruebas, viejos registros médicos, nuevos resultados forenses, declaraciones de testigos, las cartas de Olivia a Gloria, donde prometía ayuda económica a cambio de su participación en la destrucción del matrimonio de Caroline. Caroline escuchó la historia familiar, sintiéndose extrañamente distante. Era como si se tratara de los personajes del libro y no de las personas reales entre las que había transcurrido su vida. Ethan le apretó suavemente la mano, y ese contacto la devolvió a la realidad. Los testigos se sucedieron. Una criada anciana que había trabajado en la casa de los Nelson 20 años atrás contó el extraño comportamiento de Olivia la noche en que murió la primera señora Nelson. El jardinero recordó un joyero enterrado que Olivia había escondido en la Rosaleda. Cuando Richard Nelson fue llamado al estrado, hubo un silencio absoluto en la sala. Sus canas y su porte noble le daban el aspecto de un hombre acostumbrado a decir la verdad, por amarga que fuera. He guardado silencio durante 20 años, su voz sonaba uniforme.
Silencio porque temía por la vida de mis hijos. Olivia lo dejó claro. Cualquier intento de revelar la verdad acabaría en tragedia. Olivia se sacudió en su asiento con las manos esposadas cerradas en puños. El abogado intentó calmarla, pero ella le apartó la mano. «Es culpa tuya». Su grito cortó el silencio de la sala. «Si te hubieras casado conmigo y no con ese advenedizo, nada de esto habría ocurrido». La jueza golpeó el mazo llamando al orden, pero Olivia ya no podía parar. Años de emociones contenidas estallaron. Yo merecía ser la señora de la casa Nelson, yo, no ella, y esa enfermera sabía demasiado, y su hija... Olivia desvió su frenética mirada hacia Caroline. Siempre fuiste un recordatorio viviente de mi error, pero yo te controlé cada paso de tu vida. Se oyó un murmullo en la sala. Los periodistas garabateaban en sus cuadernos, los fotógrafos hacían clic con sus cámaras. La confesión, hecha en un arrebato de ira, fue el último clavo en el ataúd de la defensa de Olivia. Gloria se acurrucó en el banquillo. De repente, su papel en esta historia le pareció pequeño e insignificante. No era más que una herramienta en manos de un criminal más experimentado. Caroline se sentó erguida, sin apartar los ojos de la mujer que había arruinado la vida de su madre e intentado controlar su propio destino. En aquel momento no sintió ira, sino compasión, por una criatura cuya vida había sido envenenada por el odio y el ansia de poder. Tras una breve deliberación, se anunció el veredicto. Olivia fue condenada a cadena perpetua por el doble asesinato. A Gloria le cayeron 5 años por cómplice de fraude e intento de destrucción familiar. Mientras los escoltas se llevaban a los condenados, Olivia se detuvo delante de Caroline. «Te pareces tanto a tu madre», dijo con una risita amarga. Igual de inflexible, ella tampoco se callaba. Caroline no contestó. Observó cómo la ex suegra, que una vez había atemorizado a toda la familia, se convertía en una mujer mayor normal y corriente que seguía con su castigo. Después de la reunión, Richard le entregó a Caroline una vieja fotografía. Mostraba a Elizabeth Stone sonriendo mientras sostenía a su hija pequeña en brazos. La instantánea había sido tomada una semana antes de su muerte. «Habría estado orgullosa de ti», dijo Richard. «Has sobrevivido y has demostrado ser más fuerte que todos ellos». Jacob intentó acercarse a Caroline, pero Ethan le cerró el paso. Los ojos de los hermanos se encontraron, uno perdido y roto, el otro confiado y protector. «Cuida de ella», dijo Jacob en voz baja. «Mejor que yo». Al salir del juzgado, Caroline se detuvo en la amplia escalinata. El viento primaveral le alborotó el pelo y el sol le brilló en los ojos. Tenía una nueva vida por delante, sin manipulaciones, sin agendas ajenas, sin papeles impuestos. «¿Preparada?», preguntó Ethan, y había tanto significado en esa simple pregunta. Caroline asintió. Bajaron los escalones y se dirigieron al coche aparcado. Mañana volarían a Seattle, donde les esperaba un nuevo trabajo y un nuevo comienzo. El espejo retrovisor reflejaba el Palacio de Justicia, cada vez más pequeño a medida que se alejaban del centro de San José. Caroline no miró atrás. El pasado quedaba atrás, enterrado bajo el peso de la verdad y la justicia. Seattle les recibió con una llovizna y una brisa fresca procedente de la bahía. Los rascacielos se perdían entre las nubes bajas y sus fachadas de cristal reflejaban el cielo gris. Caroline estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo piso, en la 20ª planta, observando la ciudad que iba a ser su nuevo hogar. El amplio salón estaba lleno de cajas sin abrir. Algunas aún llevaban pegatinas con la dirección de San José, el último recuerdo de su vida pasada. Caroline había evitado deliberadamente llevarse nada de la mansión Nelson, prefiriendo empezar de cero. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Un mensajero estaba en la puerta con un gran sobre del bufete de abogados.
Dentro estaban los últimos papeles del divorcio que requerían su firma. La letra de Jacob en la última página parecía vacilante, como si le hubiera temblado la mano al firmar. Caroline firmó con un movimiento firme, el final de una historia, el principio de otra. Miró su reflejo en el cristal de la ventana, un estricto traje de negocios, el pelo recogido en un moño, la mirada segura de una mujer preparada para el cambio. Su nuevo despacho estaba situado en un edificio de arquitectura moderna en el centro de negocios de la ciudad. Sus colegas la saludaron con interés profesional. Su fama de arquitecta de talento de California precedía a su llegada. Aquí nadie sabía nada del drama que había vivido en San José, y eso le daba una sensación de libertad. Esa tarde, de camino a casa, vio un coche familiar en el aparcamiento. Ethan la esperaba en la puerta, con una bolsa de la compra en la mano. «Imaginé que no tendrías tiempo de cocinar en tu primer día de trabajo», sonrió, y esa sonrisa hizo que algo en su interior se estremeciera. Subieron al piso. Ethan se movía por la cocina con la familiar seguridad de un cirujano. Cada movimiento era preciso, medido. Caroline lo observaba, apoyada en el marco de la puerta. Hacía que el piso vacío pareciera acogedor. El timbre del teléfono rompió la tranquilidad. El nombre de Richard apareció en la pantalla. «Ha comenzado la vista del juicio sucesorio», anunció sin preámbulos. «Olivia intenta impugnar el derecho de Jacob a una parte de la empresa». Caroline puso el teléfono en altavoz para que Ethan también pudiera oír la conversación. Las noticias de San José parecían los ecos de una tormenta lejana. «Jacob renunció a su parte», continuó Richard. «Dijo que no tiene derecho a una herencia después de todo lo que ha pasado. La empresa pasará a manos de una fundación benéfica». Ethan se quedó helado ante la cocina, con los hombros tensos. Estaba claro que la decisión de su hermano le había sorprendido. «¿Y la boutique de Gloria?», preguntó Caroline, sorprendida por su propio interés. «Vendido en subasta. El dinero se destinará a indemnizar a las víctimas de sus maquinaciones». Richard pudo oír la satisfacción en su voz. A veces triunfa la justicia. Después de la llamada, se sentaron en silencio a la mesa puesta. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y las luces de los rascacielos atravesaban la oscuridad. A lo lejos, la sirena de una ambulancia les recordaba que Ethan sería operado por primera vez mañana en la nueva clínica. «Qué raro», dijo finalmente Caroline. «Pensé que las noticias de mi vida pasada dolerían más». «El tiempo cura», le sirvió Ethan el vino, «y las decisiones correctas ayudan». Caroline echó un vistazo a los papeles del divorcio que había sobre la mesa junto a la entrada. La firma en el papel parecía liberarla de sus últimas obligaciones con la familia Nelson. A la mañana siguiente se despertó con el sonido de la lluvia al tamborilear sobre los aleros. El cielo gris de Seattle ya no le parecía opresivo, tenía su propia belleza. En su mesilla de noche había una fotografía de su madre, lo único que se había llevado del pasado. Un nuevo proyecto la esperaba en la oficina. La renovación de un antiguo almacén portuario para convertirlo en un moderno centro cultural. El trabajo exigía una concentración total, sin tiempo para pensar en el pasado. Sus colegas aprecian su profesionalidad y su nueva perspectiva de la arquitectura. Por la noche, un agente inmobiliario la llamó para ofrecerle ver una casa en las afueras de la ciudad. Una pequeña mansión de estilo moderno, rodeada de pinos y con vistas a la bahía. Algo en la oferta llamó la atención de Caroline. «¿Vamos juntos?», le preguntó a Ethan cuando pasó por allí después del trabajo. La casa era exactamente como se la había imaginado, luminosa, espaciosa, sin ser demasiado pomposa. Grandes ventanales, planta abierta, diseño minimalista. Todo lo contrario de la mansión Nelson. «Podrías empezar de cero aquí». Caroline estaba en la terraza, contemplando la puesta de sol sobre la bahía. Ethan la abrazó por detrás y, por primera vez, ella no se apartó.
Su presencia ya no evocaba sentimientos contradictorios, solo la seguridad de que lo que estaba ocurriendo era lo correcto. «¿Sabes?», dijo él en voz baja, «a veces hay que perderlo todo para encontrar el presente». Por la noche se sentaron en un pequeño restaurante frente al mar. En una mesa vecina, una joven pareja hablaba de su próxima boda. Por primera vez en mucho tiempo, Caroline se sorprendió a sí misma pensando en el futuro. «Había una carta de Jacob», dijo Ethan de repente. «Se va a Europa. Quiere empezar de nuevo». Caroline asintió. La noticia no despertó ninguna emoción en ella. Era como si estuviera hablando de alguien a quien no conocía muy bien. «¿Y tú? ¿No te arrepientes de haber dejado una consulta de éxito en San José?», preguntó. «Este lugar tiene todo lo que necesito». La miró a los ojos. «Una clínica nueva, cirugías interesantes y...» «¿Y?», ella sonrió, sabiendo la continuación. «Y la mujer que he amado durante años». Su voz era seria. «Ahora que todos los secretos han salido a la luz, podemos ser nosotros mismos». Al día siguiente, Caroline firmó los papeles para comprar la casa. De pie en el salón vacío, imaginó llenar ese espacio con nuevos recuerdos, sin intrigas, sin manipulaciones, sin las expectativas de los demás. El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de un agente inmobiliario de San José. La vieja casa se había vendido. El último hilo que la unía al pasado se había roto. Esa tarde, estaba ordenando cajas en su piso, preparándose para la mudanza. Una de ellas contenía una vieja fotografía de su época universitaria en la que aparecían ella, Gloria y Jacob sonriendo a la cámara. Caroline se quedó mirándola un largo rato, luego la rompió y la tiró a la papelera. En el alféizar de la ventana había un ramo de orquídeas blancas de Ethan. Su aroma llenó la habitación, desplazando los últimos fantasmas del pasado. Al otro lado de la ventana, la ciudad encendía sus luces nocturnas, invitando a una nueva vida. Un año después, Seattle daba la bienvenida a la primavera con una explosión de cerezos en flor. Sus suaves pétalos rosas se arremolinaban en el aire, bordeando los senderos del jardín de la nueva casa de Caroline. Caroline estaba de pie en la terraza, mirando cómo el sol de la mañana se abría paso a través de la bruma húmeda que envolvía la bahía. La casa que había comprado en los suburbios de Seattle se había convertido en un verdadero santuario. Cada detalle del interior estaba cuidadosamente pensado: paredes claras, grandes ventanales, muebles minimalistas, nada superfluo, nada ostentoso. El espacio respiraba calma y confianza. El centro cultural diseñado por Caroline estaba a punto de abrir sus puertas. El antiguo almacén del puerto se había transformado hasta quedar irreconocible. El cristal y el metal armonizaban con la histórica mampostería para crear un conjunto arquitectónico único. El proyecto ya ha ganado varios premios prestigiosos y ha atraído la atención de la comunidad arquitectónica internacional. Sobre la mesa de la cocina estaba el periódico de la mañana. En la última página, una pequeña nota informaba de la muerte de Olivia Nelson en el hospital de la prisión. Caroline recorrió el texto con la mirada, sintiendo una ligera tristeza, no por su ex suegra, sino por todos los años que había pasado envenenada por las mentiras y la manipulación. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Gloria, que cumplía condena en una cárcel de mujeres, pidió verla. Su voz sonaba diferente. Habían desaparecido las habituales entonaciones amaneradas. Había una profundidad nacida del remordimiento. «Quiero pedirte perdón», dice con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. No por teléfono, sino mirándote a los ojos. Caroline permaneció en silencio, mirando los pétalos de cerezo que se arremolinaban fuera de la ventana. Hacía un año se había jurado a sí misma que el pasado se quedaría en el pasado, pero tal vez era necesario un paso más para liberarse por completo. «Volaré de vuelta en una semana», respondió. «No por tu bien, por mi propio bien». En la sala de visitas de la prisión de San José, Gloria parecía envejecida y agotada.
Su uniforme de presidiaria colgaba sobre su figura adelgazada y su peinado, antaño impecable, había sido sustituido por una simple coleta. «Has cambiado», fue lo primero que dijo Gloria. «Pareces libre». Caroline se sentó frente a ella, observando a la mujer que antes consideraba su mejor amiga. Sus ojos ya no contenían el ansia depredadora de éxito que la había empujado a la traición. «¿Sabes qué es lo peor?», Gloria habló en voz baja. «No la prisión, no perder todo lo que tenía. Es darme cuenta de que podría haber vivido mi vida de otra manera, ser real, no la persona que intentaba ser». Fuera de la ventana de la oficina de la prisión podía ver un trozo de cielo, del mismo azul que el día que se habían conocido en la universidad. Caroline recordaba a aquella estudiante ingenua, soñando con una gran amistad. ¿Cuántos se habían alejado de aquellas puras aspiraciones? Tras su visita a la prisión, Caroline condujo hasta el cementerio. La tumba de Elizabeth Stone, su verdadera madre, estaba cuidada. Richard había cumplido su promesa de vigilarla. Caroline depositó rosas blancas sobre la lápida. «Me he convertido en la persona que querías que fuera», susurró. Fuerte, honesta, real. De vuelta en Seattle, encontró a Ethan en la oficina de su casa. Estaba revisando los historiales médicos antes de una complicada operación. Su presencia en la casa, que se había vuelto tan natural durante el último año, llenaba el espacio de un significado especial. «¿Qué tal el viaje?». Dejó los papeles a un lado y la miró con atención. «Me despedí del pasado». Caroline se acercó a la ventana. «Ahora puedes seguir adelante con tu vida». Ethan la abrazó por detrás y ella sintió el aroma familiar de su loción para después del afeitado. Sus manos, que podían hacer maravillas en el quirófano, le dieron una sensación de seguridad y paz. «Tengo noticias», la giró para mirarlo. «La clínica ha recibido una subvención para investigar nuevas técnicas quirúrgicas. Podremos ayudar a los que antes se consideraban inoperables». Sus ojos ardían de entusiasmo. Caroline sonrió, recordando cómo Olivia había intentado una vez presentar a Ethan como una revista sin sentimientos. Qué equivocada había estado. Por la noche, se sentaron en la terraza a contemplar la puesta de sol sobre la bahía. Caroline habló de su encuentro con Gloria, de la visita a la tumba de su madre, de la extraña sensación de haber cerrado el viaje. «¿Sabes?», dijo, mirando al horizonte. Gloria gritó entonces que iba a ser la señora de la casa, pero no se dio cuenta de lo principal. Una verdadera ama no es la que intenta dirigirlo todo, sino la que crea espacio para la vida y el amor. Ethan le apretó la mano en silencio. Ambos habían recorrido un largo camino hasta llegar a ese momento: dolor, traición y el descubrimiento de secretos familiares. Pero eran esas pruebas las que habían hecho de ellos lo que habían llegado a ser. Al día siguiente, llegó una carta de Jacob desde Londres. En ella hablaba de su trabajo en una pequeña empresa de inversiones, de sus viajes por Europa y de cómo había aprendido a vivir sin el control de su madre. Al final de la carta había una postdata: «Me alegro de que seas feliz. Ethan y tú os lo merecéis». Caroline dejó la carta a un lado y se acercó al caballete instalado en el luminoso estudio del primer piso. Dibujar se había convertido en su nueva afición, una forma de expresar lo que las palabras no siempre podían transmitir. La imagen de una casa llena de luz y calidez fue apareciendo en el lienzo. La inauguración del centro cultural se convirtió en un acontecimiento en toda la ciudad. Periodistas, críticos, representantes de las autoridades se reunieron en el espacioso atrio. Caroline, de pie en un pequeño podio, contemplaba su creación, un espacio donde lo antiguo y lo nuevo se entretejían en un todo armonioso. «La arquitectura no consiste solo en paredes y tejados», dijo en su discurso. «Se trata de crear un lugar donde la gente pueda ser ella misma, donde el pasado y el futuro se encuentren en el presente». Al anochecer, mientras los invitados se dispersaban, ella permaneció en el edificio vacío.
Los rayos del sol poniente se filtraban por el tejado de cristal, creando un extraño juego de luces y sombras. Ethan la encontró sentada en el amplio alféizar de la ventana. «¿En qué estás pensando?», le preguntó, sentándose a su lado. «En lo extraña que es la vida», sonrió ella. «A veces hay que perder una casa para saber cómo construir otra». Caminaron de vuelta a su casa bajo el cielo estrellado de Seattle. Caroline se detuvo en la entrada, admirando la cálida luz de las ventanas, el floreciente jardín, la acogedora terraza. Este era su hogar, no una mansión ostentosa para presumir de estatus, sino un lugar para ser ella misma. «¿Sabes?», dijo, dirigiéndose a Ethan, «por fin me he dado cuenta de lo que significa ser una verdadera anfitriona». Sus ojos reflejaron comprensión. La atrajo hacia sí, y su beso no estuvo lleno de pasión, sino de amor profundo y sufrido. La casa olía a productos recién horneados. Caroline había aprendido a cocinar, encontrando un placer especial en esta sencilla tarea. En la mesa del salón había bocetos de su nuevo proyecto, un hospicio infantil donde los niños gravemente enfermos pudieran sentirse como en casa. La fotografía de Elizabeth Stone ocupaba ahora el lugar más destacado. Junto a ella había fotos nuevas. Caroline y Ethan el día de la inauguración de la clínica, su casa al atardecer, momentos felices de su nueva vida. Mientras se dormía en los brazos de Ethan, Caroline pensó en lo lejos que se había alejado de la mujer que había sido un año atrás en la puerta de la lujosa mansión Nelson. Ahora lo sabía. El verdadero hogar no estaba en las paredes ni en el estatus. Es donde residen el amor, la honestidad y la libertad de ser uno mismo.